Entonces, esta es una aproximación a lo que significa hablar de inteligencia artificial en clave de lo comunicativo, los dilemas que se avecinan en torno a digamos que esta etapa un poco como de crisis, ¿no? Antropocéntrica y que merece tener algunas consideraciones. Entonces, partamos de la idea de que la inteligencia es una capacidad de resolver problemas con algo, a través de algo, con instrumentos, con herramientas, etcétera, ¿no? Y esto implica entender que la inteligencia también es una capacidad de tener unos objetivos claros, de si se puede planificar en la medida de los tiempos y de prever una serie como de consecuencias de acciones y de procesos para poder alcanzar ese objetivo final, ¿no? Y entonces hablar de inteligencia entonces es hablar de resolución de diferentes maneras de muchos retos, de muchos escollos, ¿no? Hablar de la inteligencia entonces nos lleva a pensar que a mediados del siglo XX comienzan a aparecer unas discusiones muy interesantes frente a lo que podía hacerse con esos primeros pinos de la informática, ¿no? Alan Turing, por allá en los 40, uno de los padres de la inteligencia artificial, comienza a desarrollar una máquina que él buscaba básicamente como una especie de aliciente personal y decir, oiga, yo quiero tener la posibilidad de hablar con una máquina que tenga la capacidad de conversación como la de un ser humano, pero que esté desprovista de esos prejuicios que sí suele tener los seres humanos. Entonces, a partir de esa idea, ¿no? Comienzan eh, diferentes científicos a pensar, oiga, ¿qué podemos hacer para alcanzar esa máxima, ¿no? Al menos esa utopía que se pensaba en ese momento, pero ya en los años 50 es cuando formalmente comienza a hablarse de inteligencias artificiales. Sin embargo, las inteligencias artificiales terminan, digamos que, reconduciéndose a escenarios muy de la industria, años más tarde de algunos de los primeros pinitos de la informática, pero se siguió viendo como algo como externo, ¿no? Alejado de la cotidianidad durante buena parte del siglo XX, ¿no? Pero en últimas, ¿qué implica una inteligencia artificial? Si entendemos que una inteligencia es resolver problemas a través del uso de alguna herramienta, pues una inteligencia artificial tiene, tiene muchas similitudes, entendiendo que esta artificial pues está mediada por sistemas de hardware y de software, creados por el ser humano por supuesto, pero que son sistemas, ¿no? Que median esa inteligencia y que siempre están eh, predispuestas a resolver cuando menos una meta, un objetivo claro por cumplir, ¿no? Y esto permite eh, pensar que las inteligencias artificiales, más allá de la que podamos estar pensando en este momento, requiere de algún tipo de interacción con sus entornos, sea digital, sea físico, sea los dos, para cuando menos adquirir una data básica y así poder hacer algo o al menos aproximarse a esa ruta de poder resolver esa meta compleja, ¿no? Para eso también implica entender que esa inteligencia artificial debe tener procesos de interpretación de datos, sean estructurados o no, perdón, mm, y que dependiendo de la capacidad de esa inteligencia artificial puede llegar incluso a tener una posibilidad de decisión sobre qué, digamos que qué camino tomar, ¿no? En la medida que sea más sofisticada, pues va a tener mucho mayor criterio y por ende mucho mayor data para basarse y tomar una decisión mucho más
eh, efectiva que otras, ¿no? Entonces, pensar en la inteligencia artificial pues nos lleva, por ejemplo, ¿no? a esta definición que a mí particularmente me gusta de Rouhian Inem, donde dice, la inteligencia artificial, mire que es una capacidad de las máquinas para usar los algoritmos existentes para poder adquirir conocimientos de la data que esté por allí y hacer lo propio, si es un proceso de apropiación de esos datos para tomar decisiones tal como lo haría un ser humano, pero no haciendo la misma ruta que un ser humano, pero sí que el resultado final sea muy similar al de un ser humano, porque ahí aparecen dilemas éticos, morales, etcétera. Pero ese es decirle, oiga, la inteligencia artificial puede tomar otro camino, puede ser más corto, más largo, pero en últimas otro camino porque es a través de entidades artificiales, pero el fin, la meta, es una meta muy humana, porque es lo que buscamos, no buscamos una necesariamente o casi no necesariamente es tan usual encontrar inteligencias que busquen o que transgredan, ¿no? la lógica del humano, porque ahí podríamos sentir que se nos va fuera de nuestras fronteras, de nuestro alcance. Entonces las finalidades de las inteligencias artificiales pues tienen finalidades normalmente tecnológicas, ¿no? Hacer o pensar en modos distintos, ¿no? de llegar a una solución, eh, y pues las finalidades científicas, ¿no? Pensar cómo resolver cuestiones sobre nuestra humanidad y que pueden ser mejorados, ¿no? a partir de esos modelos de inteligencia artificial. Entonces hay varios niveles de inteligencias artificiales que vale la pena mencionar. Una de las primeras inteligencias artificiales eh, que salió como a los medios y que tuvo mucho revuelo fue la tecnología reactiva de una computadora de IBM que se llamaba Deep Blue. Por allá en los años 90, Garry Kasparov, un renombrado ajedrecista, tuvo la oportunidad de jugar contra esta máquina, ¿no? Y entonces fue como el llamar la atención de si una máquina era capaz de derrotar al mejor jugador de ajedrez de aquella época. Todo esto entendiendo que estas tecnologías de inteligencia artificial reactiva se basaba en decisiones sobre el presente. ¿Por qué? Porque no tenía una capacidad de memoria, no podía mirar al pasado, no eran capaces de evolucionar. ¿Esto qué quería decir? Que le podía ganar una partida a Kasparov, pero en la siguiente partida no iba a recordar que le había ganado a Kasparov, sino que era como empezar de cero, como resetear, un botón de reset y otra vez, ¿no? Esto, fíjense que nos hace pensar la importancia de las infraestructuras, ¿no? Si no tiene una memoria o no tiene suficiente memoria, pues esa inteligencia artificial se vuelve muy mediatista, ¿no? Y para diferentes fines no es tan útil porque uno quisiera tener una especie de trazabilidad, ¿no? de historicidad para que la inteligencia me vaya entendiendo mejor. Entonces la inteligencia artificial también luego van apareciendo algunas ya con memoria limitada, quizás no tan grande, no con una gran capacidad de mirar al pasado, pero al menos pueden regresarse un poquito y aprovechar parcialmente esa información que tiene, ¿no? Yo siempre cito que estas inteligencias artificiales son como lo que sucede con las cámaras de vigilancia, ¿no? Las cámaras de vigilancia tienen una giga de almacenamiento y eso permite, hipotéticamente, permite grabar un mes de imágenes. Una vez se culmina ese primer mes, el primer día del segundo mes
comienza a grabar, pero inmediatamente comienza a olvidar lo que grabó el primerísimo día, ¿no? Entonces, esto es lo interesante, ¿no? En la medida que las memorias sean limitadas, pues aquí puede tener una, digamos que una representación parcial de un fenómeno de esa inteligencia artificial, pero no lo suficientemente perdurable en el tiempo. Es inteligencias artificiales con memoria limitada, pues podemos ver lo que sucede con muchos de estos carros, los Tesla y algunos otros que tienen estos conductores asistidos, ¿no? Ellos no necesariamente almacenan toda la información y no se van a acordar si hace 3 años se estrellaron. Él lo que va a guardar es una información muy básica para ir aprendiendo e ir aprendiendo sobre la marcha frente a ese entorno urbano en el que se desenvuelve. Entonces, ¿en dónde probablemente estamos, no? Ahora mismo las inteligencias artificiales, al menos las que están más al acceso de los ciudadanos, están en este nivel, ¿no? Teoría de la mente o comprensión del pensamiento humano. Son inteligencias artificiales que de alguna manera ya tienen una capacidad de almacenamiento importante, de acceso en tiempo real a la información, les permite entender mucho mejor su entorno y de alguna manera comienzan a partir de toda esta información, que esto ya es muy valioso, a deducir y a saber o al menos a intuir cuáles son nuestros gustos, necesidades y deseos más frecuentes para que esa inteligencia artificial pues se vaya adecuando a cada uno de los sujetos, ¿no? Hay una personalización de la inteligencia artificial a cada uno. ¿Cuál podría ser o cuál es el siguiente nivel en el que varias compañías como Google ya se encuentran por allí experimentando? Y es la inteligencia artificial autoconsciente, que tiene que ver mucho con un concepto que muchos les da escalofríos mencionar, y es la singularidad tecnológica. Y esto tiene que ver con pensar en organismos tan inteligentes que puedan tomar de verdad sus propias decisiones, eh, y que de alguna manera comprendan sí y respeten sí al ser humano, pero que también asuman una postura, incluso poder asumir una postura política frente a cómo se leen, cómo se consideran, si se consideran o no un sujeto, que eso sería una muy buena pregunta. Y segundo, preguntarse, ¿no? ¿Cuál es su rol? Si es un rol subordinado frente al otro, ¿no? Frente al ser humano, sabiendo que tiene unos procesos mentales mucho más rápidos, ágiles, etcétera, ¿no? Ahí estas inteligencias artificiales autoconscientes pues generan mucho miedo porque de alguna manera ya pueden llegar a sobrepasar la condición humana. Y ahí está el peligro, ¿no? El peligro y el miedo de muchos sectores de la sociedad. De hecho, yo recomiendo leer artículos sobre un sistema beta que estaba probando Google hace unos años que se llama Lambda, y que para muchos sobrepasa el nivel y la capacidad de lo que es actualmente ChatGPT, por ejemplo, ¿no? Y es incluso tener la posibilidad de conversar con una versión beta de una inteligencia artificial autoconsciente que te puede interpelar y te puede cuestionar alguna de las solicitudes, ya no solamente obedecer por obedecer. Entonces, pensar en la inteligencia artificial nos implica tener, tener digamos que tener en dos estandartes, ¿no? Eh, el aprendizaje automático, el machine learning como un pilar muy importante, ¿no? Y es la capacidad para aprender de las inteligencias artificiales, de aprender cosas para las que no estaban pensadas inicialmente, ¿no? Hay inteligencias artificiales que han evolucionado por sí solas, han tomado un rumbo distinto en la medida
que van sacando provecho de su configuración para cosas que de pronto el ser humano creador dijo, uy, yo no pensé que eso lo iba a poder hacer, pero la máquina puede llegar a tomar esa decisión. Y el deep learning o el aprendizaje profundo, que ese es el otro estandarte, y es eh, entender que las inteligencias artificiales cada vez más van a requerir del acceso a la big data, y que en la medida que tengan mayor capacidad y rapidez de acceso digamos que a toda esa gran base de información, pues seguramente esa interacción y esa evolución y maduración del machine learning pues puede ser mucho más rápido, y nos enfrentemos en muy poco tiempo a unos dilemas frente a las inteligencias artificiales que demanden políticas públicas muy claras para regularlas. ¿Qué dice Stephen Hawking, o qué decía Stephen Hawking ya hace varios años frente a la inteligencia artificial? Él nos decía, mire, los humanos somos limitadísimos, somos muy lentos en nuestra evolución biológica y no vamos a poder competir con las máquinas. Vamos a ser superados. Eso es una realidad, ¿no? Aquí hay que tomar una decisión, y es ante ese inevitable sobrepaso, ¿cómo vamos a lidiar con eso? ¿No? Si esto va a implicar entender o poner un límite coyuntural para hacer un bloqueo, que es lo que seguramente harán algunos territorios, o si vamos a buscar algún tipo de equilibrio, porque vamos a estar enfrentados ante otro agente de nuestra sociedad, ya no humana, sino una sociedad llena también de cyborgs, ¿no? O de incluso de personas que pueden ser una mezcla de ambos. Todo esto tiene mucho que ver con, seguramente alguna vez han escuchado de las tres reglas de la robótica. Recomendadísimo leer las obras de Asimov, em, que de alguna manera plantean una ruta que es fundamental a la hora de enfrentarse a la inteligencia artificial, ¿no? Y es entender que si se juegan con estas leyes, al menos en principio se puede hacer una regulación de lo que se nos viene. Ahora bien, ¿qué dilemas éticos y legales se vienen? Por un lado, hay que entender que estamos seguramente ante el fin de un momento del antropocentrismo. Ya la inteligencia no va a ser un atributo exclusivamente de nosotros, sino que ya va a haber otra entidad incluso más inteligente y más eficiente que nosotros. Esto nos va a llevar también a unos miedos que son los más usuales, que son los que ya están generando algunas de estas inteligencias artificiales generativas de imágenes o de música, etcétera. Y es el reemplazo de la mano de obra. ¿Quién fabrica nuestros bienes y servicios? ¿No? Y no es solamente que vayan a sacar a una persona a una fábrica, sino también es que en la medida que se automaticen más estos procesos, pues una inteligencia artificial puede decir, oiga, voy a dejar de fabricar quesos porque no se me da la gana, porque yo creo que el ser humano está desperdiciando. Tengo acá unos datos de que la gente está desperdiciando un montón de alimentos, entonces yo voy a parar hasta que la gente comience a consumir mejor los alimentos, ¿no? Entonces esto tiene unos trasfondos incluso más complejos. De alguna manera, pues, ¿no? Hay unos dilemas en torno a, oiga, las inteligencias artificiales se van a volver en principio otro de las fuentes para hacer o para consolidar mecanismos de control de los gobiernos, de controlar al ciudadano, de ya no de un simple foto comparendo, sino de cosas de vigilancia mucho más invasivas, incluso en nuestra privacidad. La inteligencia artificial, por obvias razones de los principales lugares donde se está desarrollando, pues hay unos miedos de una monopolización o una concentración de poder en torno a estas tecnologías, y
pues esas concentraciones de poder nunca son sanas y nos lleva a preguntarnos qué hacer al respecto. Otro dilema que se viene tiene que ver con la biotecnología. ¿Qué va a pasar, no? En la medida que se vaya normalizando el uso de prótesis, de aditamentos, de nanorobótica que parece que salen de las películas de ciencia ficción, pero en realidad ya están más cercanos de lo que uno creería en la cotidianidad de la medicina o de la biotecnología. Y esto pues abre un miedo, ¿no? Frente, oiga, va a haber unas brechas incluso sociales, va a haber una clase privilegiada que va a ser superdotada, que va a tener eh, órganos eh, tecnológicos que les va a permitir vivir más, que van a ser de altos costos y que van a hacer que las personas más orgánicas o normales simplemente se queden rezagados y vayan bajando o se queden estancados en un nivel social bajo, ¿no? Eso genera muchas preguntas. Y también preguntarnos, oiga, ¿cómo estamos previendo marcos legales concretos sobre la inteligencia artificial, sobre los usos, sobre si, y esto hay que preguntárselo, y es si nosotros queremos seguir mandando el mundo en el mejor de los sentidos, pues hay que preguntarse cómo vamos a crear marcos legales, programar esas inteligencias artificiales sobre esos marcos legales para que los respeten y los consideren como unas fronteras inamovibles que sobre todo dignifiquen la vida biológica sobre la artificial, ¿no? Volvemos a las leyes de Asimov. Entonces esto nos da como una mirada de sospecha frente a la inteligencia artificial, gran factor de oportunidad, una evolución sin duda de escenarios ciberculturales, pero pues que pone también un dedo en la llaga sobre lo que puede llegar a suceder, ¿no?